Este video comprende el muestreo y los tipos de muestreo en la investigación cuantitativa. Los tipos de muestreo se dividen en dos ramas. Muestreo aleatorio, cuyos tipos son simple, estratificado, por conglomerados, polietápico y sistemático. Y el muestreo no aleatorio, que comprende los tipos por cuotas, contencionado, incidental y por bola de nieve. La población es el conjunto de todas las unidades de estudio, ya sea sujetos, objetos o animales, cuya característica observable o reacción que pueden expresar nos interesa estudiar. El hecho de que las poblaciones, por lo general, estén formadas por un gran número de elementos, hace que la descripción exacta de sus propiedades sea un objetivo prácticamente inaccesible, por lo que habitualmente se trabaja con una muestra que se toma de una población de estudio definida y delimitada, por lo que representa una parte de la población de la cual se recolectan los datos. La muestra contiene teóricamente las mismas características que se desean investigar en la población. Estas son tres. 1. Provee economía de tiempo y recursos. 2. Delimita la población para generalizar resultados y establecer parámetros. Y 3. Define la unidad de muestreo y de análisis. Esto significa que las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo, lo que se denomina marco muestral. Las unidades de análisis son de qué o de quiénes se van a recolectar los datos. Tienen que estar dispuestas de tal modo que el proceso de selección dé una misma probabilidad de selección a todas las unidades integradas en la población. Es así que cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de integrar parte de la muestra. Después de que ya se haya definido el tamaño de la muestra, se procede a elegir a las unidades muestrales, que son el tipo de caso que se escoge para estudiarlo. Normalmente es la misma que la unidad de análisis, pero en ocasiones puede ser distinta. A las unidades de muestreo se les denomina casos o elementos. El marco muestral es el conjunto de las unidades de análisis delimitadas por los parámetros muestrales, aquellos que permiten realizar una selección asegurando la probabilidad de que todas sean elegidas, como ya lo habíamos mencionado antes. Concretando, la muestra es una estrategia metodológica y estadística que utilizamos cuando, luego de realizar nuestro análisis de factibilidad, encontramos que no podemos acceder a toda la población, por lo que requerimos extraer del grupo que forma la población de estudio un subgrupo o muestra que la represente. Lo que nos interesa estudiar es la población, no la muestra. La muestra es solo una estrategia para estudiar lo que está ocurriendo en la población, y por eso es que cuando obtenemos las conclusiones en la muestra, las extrapolamos hacia la población de donde fue extraída. A este procedimiento se le conoce como inferencia, es decir, llevar las conclusiones de la muestra hacia la población de donde fue extraída. El cálculo del tamaño muestral se lleva a cabo siguiendo los criterios que ofrece la estadística, tales como error máximo aceptable y nivel deseado de confianza. Para asegurar que la muestra elegida represente a la población, debemos considerar dos elementos importantes. Como primer elemento tenemos el cálculo del tamaño de la muestra y el segundo sería una técnica de muestreo. Estos pasos están tan integrados que no es posible separarlos uno del otro. El tamaño de la muestra está en relación al tamaño del marco muestral y la probabilidad de ser incluido en la muestra debe calcularse. Existen diferentes pruebas para esto dependiendo el tipo de muestreo. El tipo de muestra que se va a elegir depende del alcance de la investigación. Esta selección se realiza mediante métodos de muestreo, aleatorios o no aleatorios, aunque solamente el aleatorio es el que nos asegura la obtención de una muestra representativa que nos permita conocer los parámetros de una población, es decir, la posibilidad de realizar la inferencia estadística. Las diferencias que podemos encontrar entre ambos tipos de muestreo aleatorio y no aleatorio y que ya se describieron un poco son
En cuanto al criterio de clasificación o la probabilidad de selección que tienen las unidades muestrales, en el muestreo aleatorio se eligen, pues como la palabra lo dice, aleatoriamente. Todas tienen la misma posibilidad de ser elegidas, y la tercera es que selecciona unidades o elementos muestrales. En el no aleatorio se eligen en función de las características de la investigación, es decir, no dependen de la probabilidad, y este tipo de muestreo no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. Respecto al tamaño de la muestra, el muestreo aleatorio define con precisión el tamaño de la muestra y se calcula siguiendo los criterios que ofrece la estadística, tales como error máximo aceptable y nivel deseado de confianza. Mientras que en el no aleatorio, el tamaño de la muestra depende del criterio del investigador y los casos o unidades son seleccionados para uno o varios propósitos. En cuanto a su validez, los resultados del muestreo aleatorio se generalizan a toda la población, y en el no aleatorio sus resultados no pueden generalizarse a toda la población. Por último, de acuerdo a su aplicación, las muestras aleatorias son utilizadas para el diseño no experimental, lo que refuerza que sus resultados no se generalizan a toda la población. Y las muestras no aleatorias son utilizadas para el diseño experimental, por lo que la validez de la investigación se consolida con la repetición. Ahora continuamos con las técnicas de muestreo aleatorio. Muestreo aleatorio simple. Es cuando se selecciona una muestra de tamaño de n sujetos de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Ejemplo, si en un estudio de investigación tuviéramos una población de 20 sujetos y solo requerimos 5 de ellos, se hacen papeles enumerando del 1 al 20, se colocan en una urna y se sacan 5 papeles. Así se obtiene la muestra, que sería una muestra pequeña. El procedimiento descrito resulta muy sencillo y rápido si el tamaño de la población es muy pequeño. Sin embargo, cuando la población es grande, el procedimiento se vuelve engorroso. Otra forma de seleccionar aleatoriamente los miembros de una muestra consiste en recurrir a tablas de números aleatorios como la del ejemplo. Los números de la tabla son generados por una computadora, de tal forma que en ellos no se sigue un orden o sistema discernible. Utilizando la tabla de números aleatorios. Por ejemplo, para seleccionar 83 adolescentes de una población de 400, mediante la tabla de números aleatorios, primero se debe determinar el número de dígitos que tiene el tamaño de la población. En este caso son 3. Posteriormente se enumeran de manera progresiva los 400 miembros de los adolescentes, de tal forma que cada número contenga los 3 dígitos del valor n. Por ejemplo, 001, 002, 399, 400. A continuación se acude a la tabla de números aleatorios entrando por ella en el punto obtenido al sortear los números del 1 al 25, total de renglones, y del 1 al 40, total de columnas. Supongamos que en el primer caso el dígito seleccionado es 6, renglón, y en el segundo 17. Entonces, el punto de inicio será el primer número del trío, porque el tamaño de la población tiene 3 dígitos, que marque el cruce del renglón 6 con la columna 17. Ahora se puede seguir cualquier dirección, por ejemplo, proceder a anotar dígitos en todas direcciones, horizontal y vertical. Al llegar al final de una columna o renglón se cambia de dirección y se prosigue como antes. Volviendo al ejemplo, en la columna 17, renglón 6, se encuentra que la primera cifra es 348, la cual indica que el adolescente marcado con ese número debe incluirse en la muestra. Siguiendo verticalmente hacia arriba aparece 749, pero como este número no está incluido en la población, se desecha y se continúa hasta encontrar un trío de números que estén dentro del límite 001 a 400. Los siguientes dos números que sí caen entre los límites son 053 y 323. Si quisiéramos obtener una muestra de 100 personas en una población de 800, que sería una muestra muy grande para realizarla por medio de papelitos y la urna, podríamos obtener la muestra por medio de Excel utilizando una de sus funciones para crear números aleatorios.
y se introduce el rango y listo. Vamos formando nuestra muestra de 100 personas, como aquí se observa. Muestreo por conglomerados. Se denomina conglomerado a una unidad de muestreo que está constituida en su interior por varios elementos de la población. Para un diseño por conglomerado deben definirse unidades primarias de muestreo que contengan en su interior a las unidades elementales. Un ejemplo clásico de este tipo de muestreo lo constituye el caso en que se requiere extraer una muestra de hogares en una ciudad. Muestreo sistemático. Un procedimiento alternativo al muestreo aleatorio simple lo constituye el muestreo sistemático. En este caso solo se selecciona un elemento aleatoriamente y comenzando por él se recorre el marco de la muestra tomando los elementos siguientes a intervalos iguales. El primer paso consiste en determinar el número de veces que puede incluirse la muestra en la población. Este valor es el que resulta de dividir el número de la población en el número de la muestra, donde R representa a las veces que la población contiene a la muestra. N mayúscula es el tamaño de la población, N minúscula es el tamaño de la muestra. Luego se genera un número aleatorio entre 1 y R. Este constituye el primer elemento de la muestra al que llamaremos A. A continuación se selecciona el elemento que se encuentra R unidades más adelante de la lista, el elemento que ocupa el lugar A más R, y así sucesivamente hasta recorrer la lista completa, lo cual ocurrirá cuando se haya alcanzado al enésimo y último elemento de la muestra. Muestreo estratificado. El procedimiento consiste en extraer muestras de subconjuntos de la población llamados estratos. Se espera que tales estratos sean homogéneos en su interior con respecto a alguna característica a priori. Dicha característica se denomina criterio de estratificación. En el muestreo estratificado se eligen muestras diferentes de cada uno de los subconjuntos definidos en la población. Supongamos que se requiere estimar el consumo de bebidas alcohólicas de los jóvenes. Como se supone que esa variable está influida por el nivel socioeconómico, puede utilizarse este último como criterio para estratificar a la población, dividiéndola en subconjuntos en los que el nivel socioeconómico sea homogéneo. La cantidad de estratos que pueden definirse de esta manera dependerá del grado de precisión con que pueda medirse el nivel socioeconómico. Si estratificamos con categorías nivel socioeconómico alto, medio y bajo, entonces será K igual a 3 y seleccionaremos jóvenes de cada uno de los 3 estratos. Por ejemplo, el investigador tiene una población de 100 individuos y necesita 12 sujetos. Primero elige su número de partida, 5. Luego el investigador elige su intervalo, 8. Los miembros de su muestra serán los individuos 5, 13, 21, 29, 37, etc. Técnicas de muestreo no aleatorio. Estas técnicas consisten en que los individuos de la muestra se eligen por métodos que no son al azar, por lo que no se puede conocer la probabilidad que tiene cada uno de ser incluido en dicha muestra, ni la seguridad de que todos tengan la misma probabilidad. El muestreo no probabilístico o no aleatorio consiste desde el enfoque cuantitativo en una cuidadosa y controlada elección de sujetos, con ciertos atributos relacionados con las características de la investigación o de quien establece la muestra, ya sea por la decisión de una o varias personas. Las características mencionadas obedecen a los criterios de investigación definidos previamente en el planteamiento del problema. Este tipo de muestreo cuenta con los siguientes subtipos: muestreo por cuotas, muestreo opináptico o intencional, muestreo casual o incidental y muestreo por redes o bola de nieve. Muestreo por cuotas. Se conforman por subgrupos mutuamente excluyentes. Consiste en formar estratos o clasificar a la población en subgrupos o cuotas según ciertas características que representen en proporciones semejantes a las que existen en la población. Se eligen a los miembros más representativos o típicos de acuerdo con el objetivo de estudio. Con esto se intenta tener representatividad de la población estudiada. Sin embargo, la información obtenida solo es válida para esa muestra. Rojas, 1981.
Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran y que cumplen esas características. Este tipo de muestreo tiene como beneficio que se pueden realizar estudios exploratorios rápidos y económicos. Las principales características utilizadas como estratos son sexo, edad y ocupación. Algunos ejemplos de aplicación en psicología son, por ejemplo, en los estudios de investigación donde se requiere conocer la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a determinadas variables, por lo que se establecen estratos de 50 y 50% de participantes de cada sexo. Otro ejemplo sería al aplicar una red semántica donde se desea conocer lo que niños con padres casados y con padres divorciados relacionan con un determinado constructo, como sería el de familia. En este ejemplo, los estratos serían el estado civil de sus padres. Un ejemplo más sería referente a estudios en psicología de la salud con respecto a la calidad de vida de personas de cierto rango de edad con diabetes, donde la principal característica sería poseer diabetes, pero pertenecer al rango establecido, el cual sería el estrato. Muestreo intencionado. En él, los sujetos se eligen en función de su carácter típico, como en el estudio de casos extremos o marginales o de los casos típicos. Es una técnica basada en la opinión, preferencia o juicio del investigador para constituir una muestra representativa de la población. La posible representatividad depende del criterio particular del investigador. Permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Algunos ejemplos serían cuando uno se encuentra trabajando en un área específica, por ejemplo oncología, entonces el investigador decide que la muestra la conformarán mujeres con cáncer de mama. Otro ejemplo es cuando se realizan investigaciones con niños Down que asisten a la escuela. En este ejemplo se supone que el investigador elige esa característica debido a que les representa facilidad estudiarlos a ellos. O lo que hizo Freud al tomar los relatos de sus pacientes a quienes psicoanalizaba como un extracto de lo que a la población en general le sucedía. Muestreo incidental o casual. En él, la muestra está conformada por sujetos de fácil acceso y que se encuentran presentes en un lugar y tiempo determinados. Los sujetos se van incluyendo en el estudio a medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño que el investigador desea. Un ejemplo sería realizar alguna encuesta en algún hospital, en alguna escuela o en la vía pública, ya que se realizaría en un día y tiempo determinado con la población que se encuentre presente en ese espacio determinado. Muestreo por bola de nieve o por redes. Como su nombre lo dice, se basa en redes sociales como serían las amistades. Consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Una vez que se encuentra al primer representante de la muestra, este puede conducir a otro y así sucesivamente hasta conseguir la muestra deseada. Se utiliza generalmente en poblaciones marginales o de difícil acceso. Algunos ejemplos serían estudios en personas que padecen determinada enfermedad rara o poco común, en investigaciones acerca de prácticas comunes en miembros de alguna secta o en aficionados a prácticas culturales inusuales que llevan a cabo con reserva. También se puede utilizar en investigaciones sobre adictos que rechazan las instancias de rehabilitación o en mujeres golpeadas que ocultan su condición y que requieren atención psicológica inmediata por encontrarse en peligro su vida. El muestreo es un elemento clave en la metodología de la investigación, puesto que implica seleccionar a un grupo de elementos utilizados para dirigir un estudio. Por ello es importante diseñar un plan de muestreo que defina los procesos de selección de un grupo de elementos determinado. El grupo de elementos seleccionados deriva de un universo, el cual es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definitorias relacionadas con el problema de investigación. Sin embargo, en ocasiones es imposible estudiar todo este conjunto, por lo que se toma una población como conjunto definido, limitado y accesible del universo, siendo este el grupo al que se intenta generalizar los
los resultados del estudio. De igual manera, en ocasiones este conjunto sigue siendo grande para llevar a cabo el estudio y se extraen individuos de esta población a partir de un procedimiento específico para ser estudiados. A este conjunto le llamaremos muestra, siendo esta una fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. Para que esta muestra sea representativa, debe contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones que están incluidas en esta. Es importante señalar que un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su elección y en el instante que es viable su elección práctica como fuente de datos o de información. Los criterios de inclusión son las características que provocan que una unidad sea parte de la población. Por ejemplo, hablamos de la edad, el sexo, el grado escolar, etc., que tienen que ser característicos de esa población que vamos a tomar como muestra. Por el contrario, los criterios de exclusión son características que ocasionan que una unidad no sea parte de la población, es decir, cuando los criterios de inclusión no estén contenidos en la muestra para ser seleccionados. La importancia del papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo se encuentra en la recolección, en la organización, la presentación y el análisis de un conjunto de datos con el fin de tomar decisiones inteligentes y acertadas en condiciones de incertidumbre. También nos permite obtener una comunicación basada en datos cuantitativos y es considerada como parte esencial para realizar datos experimentales y basados en la observación. La estadística es de gran importancia en la investigación debido a que permite una descripción más exacta, nos obliga a ser más claros y precisos en procedimientos y en nuestro pensar, nos permite resumir los resultados de forma significativa y cómoda y posibilita la deducción de conclusiones generales. Desde la psicología, nos concede realizar inferencia estadística, que es el conjunto de métodos y técnicas que nos permiten inducir cuál es el comportamiento de una determinada población a partir de la información empírica proporcionada por una muestra con un riesgo de error medible en términos de probabilidad.